Dice Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Padre, Señor, el día de hoy, delante de ti, Señor, pedimos de tu gracia, Señor, y yo de manera especial lo hago, Señor, sabiendo de mis limitaciones, Dios. Pero te pido, Señor, que tu palabra, Señor, el día de hoy sea expuesta con claridad, con fidelidad, con pasión, y que sea recibida de esta manera, Señor. Que cada una de las personas que se encuentran aquí, sean creyentes o no, Dios, sean edificados. Para mis hermanos, Dios, te pido que ellos puedan confiar más y más en ti, Señor, y no en esas pequeñas obras que a veces tenemos o creemos tener. Y para aquel que no te conoce, Señor, te pido que tú seas su propiciación, que tú seas su Salvador, que como cantamos ahorita acerca del glorioso intercambio, Señor, que ellos puedan poner sus pecados a los pies de Cristo, sabiendo que Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por el contrario, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias, Dios. El M.M. Mesada, ahorita que cantamos, ancla, Cristo es el ancla firme y fuerte. Hermanos, yo no sabía que cantos iban a tocar el día de hoy, y la verdad me sorprendieron mucho, me edificaron, me ministraron a mi corazón. Y el ancla, ¿qué es lo que hace? Mantiene un barco que no se mueve, ¿verdad? Y hoy quiero decirles que el MS Mesaba fue un buque británico de pasajeros de carga que el 1 de septiembre de 1918 fue alcanzado por un torpedo y hundido por un submarino alemán en el mar de Irlanda. 104 años después, en el 2022, un equipo de la Universidad de Bangor identificó los restos del Mesaba en el mar de Irlanda. Esto no tendría mayor relevancia o tendría muy poca importancia si no fuese porque el 14 de abril de 1912 la tripulación del Mesaba intentó advertir al Titanic sobre los peligrosos icebergs que flotaban en el océano Atlántico. El Titanic recibió el mensaje de precaución, pero nunca llegó al puente de mando, que es donde se gobierna la nave. El resto es historia. Más tarde esa noche, el supuestamente insumergible Titanic chocó contra el iceberg y se hundió, convirtiéndose en uno de los naufragios más famosos de la historia. Mientras tanto, el Mesaba continuó por 6 años más surcando los mares. ¿Cuántas personas no se sienten insumergibles como el Titanic? O incluso, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no nos hemos sentido indestructibles con una soberbia titánica? Lucas registra de nuestro Señor Jesucristo más parábolas que ningún otro evangelio. Del maestro de la comunicación, nuestro Señor Jesucristo, encontramos en el Evangelio de Lucas 24 parábolas, de las cuales 18 son únicas.
Y esta es una de ellas, del publicano y el fariseo. Y me gustaría responder algunas preguntas sobre este texto, y vamos a hacerlo, no sin antes quiero preguntarles, ¿qué es una parábola? Cuando tú sabes responder con claridad lo que significa algo, es que lo has entendido. Imagínate que dentro de unos 45 minutos sales de aquí y te encuentras un niño y que salió, un pequeño de tal vez 7 años, que salió de la escuela dominical donde le enseñaron la parábola, digamos, de la semilla de mostaza, y te pregunta, oye, ¿qué es una parábola? ¿Qué le dirías? Ah, es una historia, tal vez dirías, ¿verdad? Y él te diría tal vez, bueno, como Peter Pan. Y dirías, más o menos. Bueno, quiero decirte que la palabra parábola proviene del griego parabole, que significa comparación, analogía o ilustración. Etimológicamente está compuesta de 2 palabras, para, que significa junto a o al lado de, y vole, que significa lanzar o arrojar. Literalmente significa arrojar al lado o poner una cosa junto a otra, refiriéndose a la práctica de colocar una historia terrenal junto a una verdad espiritual para ilustrarla o compararla. En el contexto bíblico, las parábolas son relatos breves y simbólicos que Jesús utilizaba para enseñar verdades espirituales mediante situaciones de la vida cotidiana. Voy a leerles un pasaje de Mateo, no tienen que ir ahí para ver. Antes de eso quiero que veamos unas características de las parábolas. Las parábolas usan ejemplos cotidianos, como por ejemplo la agricultura, las relaciones familiares, la economía, etcétera, para ilustrar verdades espirituales. Otra característica que tienen es que tienen una verdad central. Aunque las parábolas pueden tener varios detalles significativos, su propósito principal es transmitir una enseñanza central. Las parábolas suelen hacer uso de un lenguaje figurado, por ejemplo, metáforas, analogías, para ayudar a los oyentes a comprender verdades más complejas. Y tienen las parábolas también una revelación o incluso lo opuesto. Ahora sí, voy a ir yo a Mateo 13:10, donde nuestro Señor dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Nuestro Señor Jesucristo hablaba por parábolas, y es claro aquí cuando dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Él cita a nuestro Señor Jesucristo a Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces las parábolas tienen un doble sentido. Y lo que quiero que veamos es esta parábola, ¿a quién fue dirigida? Vayamos a nuestro pasaje y miremos en nuestra Biblia en Lucas 18. Esta parábola del publicano y el fariseo, dice el versículo 9 de Lucas 18, donde Jesús le está hablando a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. A ellos dijo también esta parábola. Ahora, podemos decir, bueno, entonces esa no es para mí. Esa es para los que se consideran justos y menosprecian a los otros. Pero hermanos, seamos cuidadosos en tener rápido esa respuesta. Y cuando alguien confía en sí mismo como justo, de manera natural, lógica o consecuentemente, lo que pasa es que menosprecian a los demás. Si tú te sientes justo, lo que va a pasar es que vas a menospreciar a los demás porque tú te sientes superior. Y en este pasaje vamos a encontrar 3 cosas que quiero exponer. Vamos a ver 2 personajes distintos, 2 oraciones distintas y 2 resultados distintos. Y mi primer punto va a ser 2 personajes distintos. Y recordemos que las parábolas tienen una verdad central. Aunque hay varios significados, su propósito es transmitir una enseñanza principal clara.
¿Y cuál es la enseñanza central de esta parábola? La enseñanza central es la justificación solo por gracia. No por nuestros méritos, sino por los de alguien más. Ese alguien más es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi primer punto, dos personajes distintos. En Lucas 18:10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Nuestro Señor Jesucristo eligió cuidadosamente estos dos personajes. Y para nosotros, en la actualidad, no es tan fácil ver el contraste de estos dos personajes. Podríamos pensar en el fariseo simplemente como alguien hipócrita, alguien meramente moral, y podemos pensar en el publicano, que no es otra cosa que un recaudador de impuestos, como alguien algo más neutral. Pero para entender mejor esto, tendríamos que irnos 2000 años atrás, donde los fariseos eran vistos como el estándar de rectitud en su tiempo. Eran los guardianes de la ley, los ejemplos de piedad religiosa y los modelos de conducta moral. Para la gente común, un fariseo representaba lo que significa ser un hombre de Dios. Cumplían cada mandamiento con exactitud, oraban en público, ayunaban con disciplina, diezmaban meticulosamente hasta lo más pequeño. A los ojos de la sociedad, los ciudadanos más justos y piadosos eran los fariseos. Por otro lado, los publicanos en los tiempos de Jesús, que eran los cobradores de impuestos, servían al imperio romano. Eran despreciados por la sociedad judía porque trabajaban para el gobierno opresor y a menudo cobraban más de lo debido para enriquecerse. Muchos los consideraban traidores, ya que se aprovechaban de su propio pueblo. En la mentalidad de la época, el publicano era lo opuesto al hombre justo. Algunos compraban algo así como una especie de franquicia a los romanos para recolectar los tributos del pueblo de Dios, impuestos por Roma para los judíos, y para recuperar su inversión que creen que hacían. Cobraban más impuestos. Entonces, por eso eran vistos como lo peor los publicanos. Entonces tenemos un fariseo, el estándar moral de la época, y un publicano, la persona más despreciada por el pueblo en esa época. En esta parábola que escribió Lucas, donde hay dos personajes moralmente opuestos, cuidadosamente seleccionados, encontramos también dos oraciones distintas. Y este es mi segundo punto. Vamos a ver dos oraciones distintas o dos maneras de acercarnos a Dios. Veamos primero al fariseo. Pero antes de observar más a detalle su oración, quiero que veamos su postura. Dice nuestro pasaje, estamos en Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Puesto en pie, dice nuestro pasaje. El orar en pie no era algo necesariamente malo, incluso era una práctica común. La cuestión es la motivación. El verbo griego usado aquí para puesto en pie, estateis, implica que se colocó en un lugar visible y destacado. Aunque el pasaje no nos dice la ubicación exacta dentro del templo, es probable que estuviera cerca del lugar santo, o en una posición prominente en el atrio de los israelitas, donde los hombres judíos podemos orar. Recordemos que los fariseos buscaban o solían buscar los primeros lugares en las sinagogas y orar en sitios visibles. Esto sugiere que el fariseo pudo haber escogido un punto central donde otros pudieran verlo y admirar su piedad. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser visto de los hombres. Mateo 6. Y en Mateo 23 dice, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Estos eran los fariseos. Ahora nuestro pasaje dice que el fariseo oraba en pie. Miren cómo dice, consigo mismo. Ok, hay básicamente dos posibilidades de interpretar qué significa consigo mismo. La primera podría ser la interpretación de decir, bueno, el fariseo estaba orando en silencio y en privado,
La segunda interpretación es que estaba él orando consigo mismo sin considerar a Dios. Y creo que por el contexto esto es lo que nos quiere decir el pasaje, que el fariseo estaba orando más bien para sí sin considerar a Dios. Y en nuestra parábola, aunque el fariseo fue al templo a orar, no fue para orar a Dios, sino que oraba consigo mismo. Y hermanos, Dios nos guarde de venir los domingos a la reunión para ser vistos y no para buscar glorificar a Dios, para orar a Dios, para exaltar a Dios. Dios nos guarde de eso, que como iglesia podamos, o como cada uno de nosotros se pueda desviar en la importancia de la reunión, que es exaltar a nuestro Señor Jesucristo, de principio a fin, y no solo el domingo, sino cada instante de nuestras vidas. Ahora recordemos a quién le dijo esta parábola. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban, la palabra confianza se encuentra aquí, en sí mismos como justos. Lucas 18:9. Y menospreciaban a los otros. Lo segundo que quiero llamarles la atención con respecto al fariseo es dónde estaba puesta su confianza. Dice nuestro Señor en la parábola que le dijo, que habló a unos que confiaban en sí mismos como justos. A estos le dijo esta parábola. Y el fariseo en su oración dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él estaba confiando en quién era. Gracias, Dios, no por ti, porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran los otros hombres a sus ojos, a los ojos del fariseo? Ladrones, injustos, adúlteros, dice, y ni aún como este publicano, menospreciando. El fariseo dice que los demás eran injustos. Por implicación, ¿cómo se sentía él? Justo. Él era justo en sí mismo. Probablemente este fariseo era sincero al decir que no era un ladrón, un injusto o adúltero, al menos externamente. Agradeció a Dios que no era como los demás. Hermanos, en sí misma esta oración podría ser bastante aceptable si el fariseo agradeciera a Dios por protegerlo de circunstancias que podrían haberlo llevado a convertirse en un ladrón o un adúltero. Sin embargo, el fariseo veo que no había caído en tales pecados por mérito propio. Dice el fariseo: Dios mío, te doy gracias. Si observamos la oración con cuidado, nos daremos cuenta que de parte de este personaje no había una petición como tal. Aunque hay lugar para la oración de acción de gracias, lo que vemos aquí es al fariseo que realmente no necesitaba a Dios. Él estaba confiado en quién era. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Lo segundo que vemos es que el fariseo tenía su confianza en sus obras. Veamos el siguiente versículo de Lucas 18. Miren cómo dice en Lucas 18:12. Sus obras, su confianza. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Es un ejemplo de religiosidad. Incluso el ayuno, según la ley, solo se tenía que hacer una sola vez al año. La ley mosaica en Levíticos es lo que exigía. Pero el fariseo quería mostrar que no solo obedecía la ley, sino que él estaba por encima y daba mucho más. La ley decía, ayuna una vez al año, el fariseo ayunaba 2 veces a la semana. La ley decía, da diezmo de todo lo que produce la tierra, el fariseo diezmaba de todo lo que ganaba. Él quería mostrar que podía hacer más incluso de lo que la ley mandaba. Ahí estaba su confianza, en sus obras. Recuerden que estamos viendo la oración del fariseo y dónde está puesta la confianza para justificación, que es el tema central de lo que estamos hablando del fariseo. Jesús lo dijo de esta manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En la oración del fariseo no había agradecimiento por lo que Dios había hecho por él. Más bien dio gracias y presentó sus logros personales. Es un ejemplo de soberbia. Estamos viendo Apocalipsis y voy a citarles Apocalipsis 3:17. Dice: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Ven? La soberbia es un ejemplo. Dice: y de ninguna cosa tengo necesidad. Parece ser que aquí estuviera citando este pasaje, aunque no es de esa manera. Dice, y la respuesta es: y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta era la realidad del fariseo. Él creía que no necesitaba nada, pero realmente era, como dice aquí, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora quiero que veamos la diferencia entre este fariseo y otro fariseo, o ex fariseo, Pablo. En 1 Corintios 15:10, Pablo dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Pero no se gloria, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es Pablo. Ahora acompáñenme en Filipenses 3. Vamos a leer Filipenses 3:5 y vamos a ver ahí las credenciales de Pablo. En Filipenses 3:5 encontramos Pablo presentando sus credenciales. Filipenses 3:5 dice Pablo de sí mismo: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto es la justicia externa, como el fariseo. Por fuera nadie me puede reprender. En cuanto a la justicia que es por la ley, Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren con cuidado el versículo siguiente, versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta es la verdadera justicia que nos está enseñando Pablo. Hay una diferencia en la oración de Pablo, en sus oraciones, en lo que él se sentía: por la gracia de Dios soy lo que soy. A diferencia de este fariseo, que él confiaba en sí mismo como justo. Ya vimos la oración del fariseo. Ahora quiero que veamos el otro tipo de oración. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo seleccionó muy bien estos dos personajes opuestos, y también vamos a ver dos oraciones opuestas. Ahora vamos a ver la oración del publicano. Lucas 18:13. Recuerden que había que poner un separador. Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La frase más el publicano está marcando un contraste. Ya dio la oración del fariseo y lo dice más el publicano. Y vamos a ver estos contrastes que encontramos aquí. El publicano era un líder religioso respetado. El fariseo era un líder religioso respetado. El publicano era un recaudador de impuestos despreciado. El fariseo se puso en pie en un lugar visible. El publicano se quedó a lo lejos, dice, sin atreverse a acercarse. Como lenguaje corporal vemos al fariseo erguido, confiado en sí mismo.
mientras que el publicano dice que no se atrevía a levantar la vista, sino que se golpeaba el pecho en señal de quebrantamiento. Voy a leerles Esdras 9:5 y mira, escucha lo que dice. Un ejemplo también de sentimiento de quebranto verdadero. Dice Esdras 9:5: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis ojos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Después de que Jesús nos describe la actitud, la postura o posición del publicano, Lucas registra su oración con estas breves palabras: Dios, sé propicio a mí. Una oración corta, una oración breve, una oración poderosa. Nuevamente contrastes. ¿A quién le hablaba el fariseo? Hablaba consigo mismo, mientras que el publicano realmente le hablaba a Dios. El contenido de su oración del fariseo: agradecido porque no soy como los demás. Autojustificación. En contraste, la oración del publicano: Dios, sé propicio a mí. Dependencia de la gracia. Contraste, cantidad de palabras del fariseo, muchas. Se exaltaba a sí mismo. Cantidad de palabras en la oración del publicano, pocas. Motivo de la confianza del fariseo: en sí mismo, en quién era, en sus obras, en sus ayunos, en sus diezmos. El publicano confiaba solamente en la misericordia de Dios. Contrastes que vemos en este pasaje, en estas dos oraciones. Y hermanos, acompáñenme, por favor, a Romanos 3:23. Estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña esta doctrina de la justificación solo por gracia. Y Pablo lo desarrolla en Romanos también de una manera magistral. Pablo tiene más tiempo de hablarnos de este tema, y Romanos 3:23 es un pasaje que nos habla con mucha claridad acerca de cómo podemos realmente ser justificados. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Y quiero que pongamos atención a cuántas veces usa la palabra justicia, justificación, justo. Dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Esa es una compra que es en Cristo Jesús. Cristo nos compró con su sangre. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Vieron la palabra propiciación? ¿Qué dijo el publicano? Sé propicio a mí. La palabra propiciación significa la satisfacción de la justa y santa ira de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo el versículo 25 que Dios puso a Jesús por medio de la fe en su sangre como el sacrificio, el único sacrificio aceptado por Dios por la paga de los pecados. El único. Ahorita nuestro hermano citaba que ciertamente si algún justo quisiera decir, yo doy mi vida, no fuera posible, porque el único realmente justo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero citar el diccionario Vine cuando habla acerca de este pasaje. Voy a hacer una pausa, de propiciación y de la fe en su sangre. El diccionario Vine dice, y cito: la frase por su sangre ha de ser tomada en relación inmediata con propiciación. Cristo, por su muerte expiatoria, es decir, como sacrificio por perdón de pecados, es el medio por quien Dios muestra la misericordia de su gracia justificadora al pecador que cree. Voy a leer nuevamente esto. Cristo, por su muerte expiatoria, es el medio personal por quien Dios muestra la misericordia de su gracia justificadora al pecador que cree.
Su sangre da todo el significado de la entrega voluntaria que Él hizo de su vida. Cuando se derrama la sangre, se entrega la vida. Esto es, tiene lugar la muerte. Y recordemos que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, continuando con nuestro pasaje en Romanos, estamos ahí en Romanos 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, a Jesucristo. El versículo 24 nos dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y viene una conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Cómo podemos ser justificados? Dice nuestro pasaje. En la conclusión, por fe sin obras de la ley. Ya que están ahí, capítulo 4 de Romanos, versículo 16, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Romanos 4, 16, por tanto es por fe para que sea por gracia. El libro de Romanos está plagado acerca de la doctrina de la justificación solo por gracia. Incluso, miren el capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Una y otra vez Pablo nos está hablando acerca de la justificación por la fe. Es importante notar que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la sangre derramada, no se hacía referencia a la víctima. Pero en relación al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, nunca aparece solo. En el Nuevo Testamento, invariablemente, siempre se identifica a aquel que derramó su sangre en el sacrificio vicario o sustitutivo en nuestro lugar, ya que la persona de Cristo es la que da el valor al sacrificio. No es cualquier sacrificio. Como dijo Juan el Bautista, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por mucho tiempo hubo sacrificios que apuntaban al perfecto sacrificio de Cristo. Se hacían sacrificios una y otra vez en el altar. Pero el único sacrificio que realmente puede perdonar nuestros pecados es el sacrificio del Cordero que fue inmolado. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Juan 4:10 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Solemos citar este pasaje hasta aquí. Pero mira cómo sigue diciendo, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí está nuevamente la doctrina de la propiciación. El publicano diciendo, sé propicio a mí. Y dice, pecador, sé propicio a mí. Incluso en el original viene un artículo, podríamos decir, el pecador, el publicano. Se sabía, se sentía la persona más pecadora. Sé propicio a mí, el pecador. Nuevamente contrastes. La actitud ante Dios del fariseo, orgulloso, confiado en sus propias obras. El publicano, humilde, consciente de su pecado. Resultado final, en contraste, el fariseo no fue justificado, mientras que el publicano fue aceptado por Dios. Le voy a leer un ejemplo de verdadero arrepentimiento y humildad. Y lo encontramos en un salmo que lo escribió David. No tienen que ir ahí, seguramente incluso lo saben. Salmo 51, David diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice el salmista, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Una convicción de pecado. Y hermano, déjame decirte que si tú nunca has sentido una verdadera convicción de pecado como el publicano diciendo, sé propicio a mí pecador, probablemente estás confiando en alguna obra que hayas hecho. Y no te estoy diciendo que en este momento tengas que tener esa convicción, pero si nunca la has tenido, si nunca has sentido esa carga, ese peso de pecado en tu corazón, como este publicano, como el fariseo, como David, como Pablo, probablemente, y digo solamente probablemente, estés poniendo tu confianza en algo que no sea la gracia y la misericordia de Dios. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento. Si tú te sientes justo, Jesús no vino a llamarte. Pero si tú te sientes pecadores, Él vino a llamarte al arrepentimiento. La actitud de Pablo en 1 Timoteo 1:15 nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se sabía y se sentía pecador, el pecador. El fariseo fue al templo a orar por mera obligación, por cumplir un requisito. El publicano fue al templo a orar porque necesitaba que sus pecados fueran propiciados por Dios. El fariseo para ser visto por los hombres, el publicano para ver a Dios. ¿Con qué disposición de tu corazón vienes hoy aquí? O los domingos, ¿con qué disposición venimos? ¿Para ser vistos o para adorar al único Dios verdadero? Ya vimos dos personajes distintos, dos tipos de reacciones distintas y opuestas. Ahora vamos a ver dos resultados distintos. Vayamos a nuestro pasaje en Lucas 18, versículo 14. Vamos avanzando. Lucas 18, 14. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Esto podría parecer un poquito confuso. Decir, bueno, entonces fue justificado el publicano y después el fariseo. Pero creo que esta no es la mejor traducción. Otras versiones dan más claridad a este pasaje. Mira, le voy a leer ese mismo pasaje en la NBI, la Nueva Versión Internacional. Y dice, mismo pasaje, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. La Biblia de las Américas dice algo muy similar. Os digo que este, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado, pero no aquel. Esta es una más clara traducción acerca de los dos resultados distintos, de las dos oraciones distintas, de las dos maneras distintas de acercarse a Dios. Bueno, a partir de aquí voy a citar algunos pasajes. Y si ustedes son los que hacen apuntes, pueden hacer apuntes, pero para no distraernos, manténganse en Lucas 18, ya que quiero toda su atención porque esto es algo de mucha importancia, algo trascendental, es el tema central del pasaje. ¿Recuerdan cuál es el tema central del pasaje? La justificación por la fe sola. Ahora, ¿qué significa justificación? Deuteronomio 25:1, recuerden, no vayan ahí. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Es decir, en otras palabras, dice que si hay dos personas que tienen un conflicto y van ante el juez, a los tribunales, el juez lo que va a hacer es decir, bueno, este es inocente o es culpable. Dice en nuestro pasaje, absolverán al justo y condenarán al culpable. Esto habla de un veredicto, de una declaración. Ahora, déjame citarles el Catecismo Mayor de Westminster, que hace la pregunta:
¿Qué es la justificación? Es su pregunta número 70. Y como respuesta dice, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Él, Dios, perdona todos sus pecados, acepta y toma sus personas como justas a su vista. Y esto no por alguna cosa hecha en ellos o por ellos, sino solamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio Cristo, a quien Dios imputa y quien recibe por fe únicamente. Los pecados son imputados a Dios, a Cristo, son puestos en su cuenta y su justicia es puesta a la mía. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el sacrificio perfecto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice Romanos 3, porque no hay justo ni aun uno. Hermano, nadie está justificado a medias. No eres 99% justificado. O eres declarado justo o culpable. No hay medios, no hay grises. Es una declaración legal del juez de los cielos diciendo con autoridad inocente o justo. No por méritos propios, sino por los méritos de alguien más. Segunda de Corintios 5:21, un pasaje muy conocido. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cantamos hace un momento, glorioso intercambio. Dice ese canto tan bonito, ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? ¿Cómo siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él? Su rectitud por la fe mía es, dice el canto. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio que por gracia salvo soy. Hermanos, cuando cantemos este himno, cantémoslo con entendimiento y con agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestro lugar. Dice, ¿cómo es posible que Jesús, como a su Hijo Él me recibió y su nombre llevo hoy? Llevemos con honra el nombre de cristianos. Pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Voy a ponerles un ejemplo de Lucas 7:29, hablando acerca de lo que es la justificación, de esa declaración de ser justo. Dice Lucas 7:29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Ahora, miren cómo, escuchen cómo dice aquí, y todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios. Es decir, ¿Dios necesita ser justificado? No. No quiere decir que hicieron más justo a Dios. Dios es la perfección de justicia. Solamente se está declarando que una persona es justa. Y aquí lo que está diciendo es que cuando oyeron la predicación de Juan el Bautista, declararon que Dios es justo. Es una declaración simplemente. Eso es la justificación. El Dios de los cielos declarando a un pecador culpable como justo por los méritos de alguien más. En Romanos 8:33 dice que Dios es el que justifica. La justificación es del Señor. Y hablando de justificación, no está de más aclarar que la ley no fue dada como un medio de salvación. Recuerden que nos vamos a quedar en Lucas. Yo voy a citar Romanos 3:19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley no fue dada como un medio de justificación. Dice, pero
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. En Gálatas dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Qué es un ayo? Es un maestro, un tutor. La ley es eso, nos muestra nuestro pecado, nuestra condición para ir a Cristo. En la doctrina de justificación no hay grises. ¿Eres justo o eres culpable? Y déjenme decirles algo. De una manera real, todos aquí somos culpables. Todos. Y si hay algo de justicia en nosotros, no es porque haya en nosotros mismos intrínsecamente, sino es Dios poniendo la justicia de Cristo que Él ganó, viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz, el sacrificio sustitutivo o vicario por nosotros, es puesta a nuestra cuenta. ¿Por qué Jesús no vino a los 33 años y murió en la cruz para pagar nuestros pecados solamente? Vámonos más atrás. Él dijo, sea la luz, y fue la luz, su palabra de poder. ¿Por qué no solamente dijo te perdono y ya? Él vino a morir por pecadores como nosotros. Pero no solo hizo eso, Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, para ganar, ¿sí?, la justicia de haber cumplido toda la ley, para poder nosotros ser declarados justos por la fe en Él. La justificación es el acto del juez del universo declarando al pecador justo por la obra de Cristo, donde, por cierto, es una obra monergista. Solamente es Dios declarando, desde los cielos, declarando a un pecador como justo. A diferencia de la justificación, de la santificación, que es progresiva. Parece obvio, pero no podemos tampoco crecer en justificación, pero sí en santificación, el cual es un proceso. Y como aprendimos hace 2 semanas, nosotros nos esforzamos o nos fortalecemos en la gracia para ser santificados. Hermanos, no mezclemos estas dos doctrinas, porque podemos caer en la justificación por obras. El catolicismo, al igual que todas las religiones, basa su enseñanza de salvación por algún tipo de obras. Y nosotros, hermanos, también. Pero no es una obra nuestra, es una obra de alguien más. Es una obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El publicano no trajo nada delante de Dios. No trajo ninguna obra. No tenía nada. ¿Qué es lo que trajo? Solamente su pecado, su convicción de pecado. Él entendió su condición. El publicano entendió su necesidad y entendió que Dios era el único capaz de cubrir su necesidad de justicia. Veamos por último el principio que nos da nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 18, 14, la parte final, dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Este principio lo vemos a través de toda la Escritura. Por ejemplo, en el Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En Isaías dice 57, 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y en el Salmo 51 que leímos dice que a un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Hermanos, si Dios ha hablado hoy a tu corazón, si Cristo es tu propiciación, si verdaderamente tú te has arrepentido y has puesto tu confianza solamente en Cristo, no permitas que esa vocecita en tu interior te diga que hay algo que tú hiciste para merecer el regalo de la gracia.
No permitas, no escuches esa voz que te dice, sí, pero yo he hecho esto. Nada traemos. Tengamos cuidado de no dejar salir el fariseo que todos llevamos dentro. Y digamos, tal vez no con palabras, pero sí en nuestro corazón, y lo voy a decir con mucho cuidado, sin hacer alusión a nadie en particular. Pero tengamos cuidado de no decir, Dios, te doy gracias que yo sí tengo una sana doctrina, no como aquellos hermanos. Dios, te doy gracias que yo sí tengo revelación, no como... Te doy gracias porque yo no falto. Te doy gracias, lo que quieras poner ahí. Tengamos cuidado de no dejar que salga el fariseo que todos llevamos dentro. Seamos humildes y oremos, hermanos, primeramente por los que no conocen a Cristo, con una carga genuina por sus almas, para que vengan al conocimiento del único Dios verdadero, para ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también oremos por aquellos que pudieran tener alguna debilidad a la cual Dios a ti te ha fortalecido. Hermanos, el Cordero es digno. Ahora, informes posteriores al hundimiento del Titanic indican que los vigías hubieran podido haber evitado el desastre, pero no contaban con las herramientas para actuar con rapidez. Según el Boston Sunday Globe, el 21 de abril de 1912, el vigía Frederick Fleet intentó advertir sobre la aparente presencia de iceberg antes que uno impactara el barco. El puente de mando no tomó las medidas adecuadas porque necesitaban avistamientos confirmados de iceberg para cambiar el rumbo o reducir la velocidad. Sin embargo, los vigías en turno no tenían acceso a los binoculares ya que estaban bloqueados. Irónicamente, la llave para acceder a estos binoculares se encontró posteriormente y se subastó en el Reino Unido en el 2007 por $90,000. Finalmente, a las 11:40 de la noche, el vigía Frederick Fleet confirmó el avistamiento de un iceberg, pero ya era demasiado tarde. El Titanic chocaría con el iceberg 37 segundos después. Durante las audiencias, el vigía declaró en su testimonio que si le hubieran proporcionado binoculares que le negaron los oficiales, podría haber visto antes el iceberg que chocó el Titanic a tiempo para apartarse del camino. Amigo, hoy has escuchado acerca de lo peligroso que es poner la confianza en tus obras. Y no tienes que pagar $90,000 por unos binoculares, por la llave de acceso, para evitar ser embestido por el iceberg que hará que te hundas en una condenación eterna. El acceso a la salvación es gratis, costó mucho, pero está disponible para ti aquí. Es por gracia. Recuerda el principio: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Recuerda que el fariseo también, con toda su justicia propia y sus obras, no fue justificado. Es decir, en otras palabras, fue condenado. Mientras que el publicano, quien dijo estas palabras: Dios, sé propicio a mí, el pecador, fue el único de los dos que fue realmente justificado, declarado justo por la gracia y misericordia de Dios. Ríndete ante el Rey. Y de manera figurada es probable que solo te queden 37 segundos antes de ser embestido. Dice nuestro Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el que a mí viene, dice, no le echo fuera. Que Dios nos dé la gracia de ser una iglesia humilde y confiando solamente en la obra, en la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos das advertencia, Señor, en contra de poner nuestra confianza en quienes somos o en nuestras obras. Señor, muéstranos nuestra
incapacidad de acercarnos a ti con nuestra propia justicia, Señor, siendo tú un Dios santo y un Dios perfecto, que no tendrá por inocente el culpable. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es santa, es buena. Te bendecimos, te alabamos, te damos gloria y honra solo a ti. En Cristo Jesús.